Había una vez, en un reino lejano rodeado de montañas nevadas y bosques cubiertos de nieve, una princesa llamada Aurora. Era una joven de corazón bondadoso, conocida por su generosidad y dulzura. En el mismo reino vivía un príncipe llamado Esteban, quien también era famoso por su valentía y su gran sentido de la justicia. La Navidad se acercaba y el reino entero se preparaba para celebrar las fiestas. En el castillo de la princesa Aurora, los jardines estaban adornados con luces brillantes y el aroma de los pasteles recién horneados llenaba el aire. La princesa estaba emocionada por compartir la Navidad con su gente, pero sentía que algo le faltaba, un sueño aún por cumplir. Una noche, mientras paseaba por el jardín nevado, Aurora vio una estrella brillante en el cielo. Era la estrella más hermosa que jamás había visto. En ese mismo momento, escuchó unos pasos en la nieve. Al volverse, vio a un joven príncipe montado en su caballo blanco, con una capa roja que brillaba como el sol. Buenas noches, princesa, saludó Esteban con una sonrisa cálida. He viajado mucho para conocer el verdadero espíritu de la Navidad. Me han hablado de tu bondad y de tu deseo de compartirla con todos. Aurora lo miró con curiosidad y, al escuchar sus palabras, le invitó a acompañarla en un paseo por los jardines. Mientras caminaban entre los árboles cubiertos de nieve, comenzaron a hablar sobre la Navidad y sobre lo que realmente significaba para cada uno de ellos. Para mí, la Navidad es más que regalos y banquetes, dijo Aurora. Es un tiempo para dar amor y alegría, para estar cerca de los que más queremos. Esteban sonrió y asintió. Yo también creo lo mismo, princesa. Pero a veces, el verdadero espíritu de la Navidad está en los pequeños gestos, en los momentos sencillos. La conversación continuó, y de repente, algo extraordinario sucedió. La estrella que Aurora había visto en el cielo brilló aún más intensamente y descendió suavemente hacia el jardín. La princesa y el príncipe se quedaron asombrados. De la estrella apareció una figura de luz, que se transformó en un hada de cabellera plateada. He oído sus deseos, dijo el hada. Ustedes tienen corazones puros, y en este día de Navidad les concederé un regalo muy especial. De repente, el jardín se llenó de flores luminosas, y los animales del bosque se acercaron, como si fueran parte de un gran abrazo de la naturaleza. En ese momento, Aurora y Esteban comprendieron lo que el hada les quería enseñar: el verdadero regalo de la Navidad no era un objeto, sino el compartir, el cuidar y el amar a los demás. Aurora miró a Esteban, y él le sonrió. Sabían que, juntos, podrían hacer que el reino fuera un lugar aún más especial, lleno de amor y generosidad. Desde esa Navidad, la princesa Aurora y el príncipe Esteban trabajaron juntos para llevar alegría a todos los rincones del reino, compartiendo no solo regalos materiales, sino también el más valioso de todos, su tiempo, su amor y su bondad. Y así, en ese reino lejano, la Navidad se convirtió en un símbolo de unión, generosidad y esperanza, y todos, grandes y pequeños, vivieron felices por siempre. Y colorín colorado, este cuento navideño acabado.